interacciones, redes sociales y capital social en la mesa Comunidad y Cohesión Social. Tenemos en esta oportunidad 3 presentaciones de los investigadores Pablo Valenzuela, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, de Alejandro Plaza, Roberto Cantillán y Guillermo Beck, investigadores del laboratorio Redes Lab y del Mineduc, y de Ignacio Cáceres de la Universidad Católica de Chile y COES también. Como son 3 presentaciones, vamos a tener un máximo de 20 minutos por cada una de las presentaciones para después dejar un espacio de discusión, preguntas y conversación de aproximadamente media hora. Así que tenemos un buen tiempo para esta mesa y lo vamos a poder aprovechar de la mejor manera. Yo voy a ir controlando los tiempos y después moderando la interacción, las preguntas y la discusión. Así que vamos a comenzar con la presentación de Pablo, que está cargada ya en el primer lugar. Pablo, si puedes probar compartir la pantalla. Ya. Te lo agradecería. Bien, entonces empieza nomás, Pablo, tienes entre 15 y un máximo de 20 minutos para hacer la presentación. Bueno. Bien, buenos días. Agradezco la oportunidad de presentar acá este trabajo que es parte o resultado de mi trabajo de tesis, el magíster en desarrollo urbano. Es una suerte de reencuentro con el trabajo porque desde que finalicé la tesis se ha mantenido como en barbecho de alguna manera, entonces esta es una forma de reencontrarme con esta investigación. Así que en ese sentido los comentarios que me pueden realizar son súper bienvenidos porque quiero avanzar de alguna manera en que esto se transforme en un par de publicaciones. Ahora, esta es más o menos la estructura de la presentación. Primero ver un poco el propósito que tuvo, la problematización en la cual trabajé, el análisis más bien cuantitativo que realicé, el abordaje cualitativo, porque la presentación tiene un doble enfoque, un análisis más bien cuanti, pero después hice una bajada más concreta a ciertos casos específicos. Y finalmente, algunas conclusiones relevantes que me interesa destacar. Entonces, lo primero, la idea de esta investigación o el propósito original de esta investigación surge porque está la idea de analizar o estudiar el rol de las iglesias evangélicas, específicamente en la formación de sentido de comunidad en ciertos barrios de la ciudad, barrios que se caracterizan por ciertos grados de segregación, por el deterioro en el entorno físico, entonces situaciones que de alguna manera dificultan la generación de comunidad o el sentido de pertenencia. Entonces, en ese contexto, aparecen las iglesias evangélicas como eventuales espacios de socialización, espacios de relacionamiento, y de ahí entonces surge un poco el foco de la investigación. Y en una mirada un poquito más general, la idea también es contribuir a la comprensión de la religión evangélica, la evangélica pentecostal, en su despliegue en la ciudad de Santiago, la base territorial de alguna manera que desarrolla, y como ya lo mencioné, en particular en barrios donde ya sea la calidad del entorno físico dificulta el encuentro social y la formación de comunidad. Ahora, el problema de investigación tiene de alguna forma 2 ejes también. Primero, surge esta noción de las iglesias como una unidad de cohesión social. Las iglesias pueden contribuir a la formación de comunidad en el barrio, se transforman en espacios de cohesión social, especialmente para algunos grupos, grupos de personas eventualmente que ven en la iglesia no solo un espacio de relacionamiento espiritual o no solo un espacio de desarrollo espiritual, sino también un lugar de socialización un poco más allá de eso. También aparecen ideas que las iglesias pueden reafirmar mecanismos de solidaridad, contribuir, por ejemplo, a la prevención del crimen o incluso revitalizar la sociedad civil en ciertos barrios.
y eso en particular porque estos entornos facilitan de alguna manera el encuentro de ciertos grupos de personas. Ahora, también hay un espacio, una contracara, decir que también la religión o la participación en espacios religiosos puede ser compatible con ciertos sentimientos de conformidad, sumisión, autoritarismo, o incluso generar comunidades autocontenidas que se basan en el prejuicio y que de alguna manera potencian el conflicto entre los grupos. Y desde ese punto de vista, parece interesante ver cómo la religión, por un lado, puede potenciar elementos de cohesión social en ciertas comunidades o en ciertos barrios, pero por otro lado, aparece esta situación de comunidades más bien autocontenidas, aisladas en sí mismas. Y en particular respecto de las congregaciones protestantes y las congregaciones pentecostales en sí mismas, pueden contribuir también a la segregación residencial y dificultan la conformación de lazos entre grupos diversos. Y efectivamente, como voy a mostrar en esta investigación, aparece esta idea que gran parte de las actividades de las personas que participan en la iglesia, de alguna forma, giran en torno a su participación en la iglesia misma. Entonces eso dificulta de algún modo el relacionamiento con otros grupos. Ahora bien, el segundo eje de la problematización tiene que ver con el pentecostalismo en los barrios. Últimamente, en la última década, creo yo, en América Latina ha existido un auge de la religión evangélica, la religión pentecostal, en el sentido, no tanto en el sentido de que haya aumentado el número de evangélicos, aunque en algunos países sí ha pasado, en Chile no ha pasado ese fenómeno, pero sí las denominaciones pentecostales han empezado a tener mayor influencia en la agenda pública, mayor participación en la agenda pública. Entonces, eso de alguna manera ha generado que estén un poco más en el foco de la mirada pública. Sin embargo, las iglesias históricamente, las iglesias pentecostales históricamente han tenido un arraigo en ciertos barrios vulnerables. La iglesia evangélica pentecostal, cuando llega a principios de siglo a América Latina y a Chile en particular, tiene un asentamiento en barrios populares. Y eso porque hay que reconocer que la Iglesia Católica, hasta bien entrado el siglo XX, en particular quizás hasta los años 50 o los años 60 incluso, no tenía un discurso católico fuerte respecto de los barrios más vulnerables. Por lo tanto, eso dificultaba de alguna manera la inserción de la Iglesia Católica. Y la flexibilidad del pentecostalismo, la flexibilidad teológica y la flexibilidad litúrgica le permitía entonces insertarse con mayor facilidad en los barrios. Ahora, en particular sobre las iglesias, también podemos encontrar evidencia sobre que aumentan las redes personales, el compromiso cívico, y existen una serie de estudios para América Latina que muestran el rol que las iglesias juegan en los barrios. Hay ejemplos de Río de Janeiro y el rol, por ejemplo, que juegan en las favelas. Hay ejemplos de República Dominicana, o estudios sobre República Dominicana que muestran cómo las iglesias se relacionan, por ejemplo, con las pandillas. Y también ejemplos de Centroamérica y Brasil que muestran cómo las iglesias resignifican, las iglesias evangélicas resignifican espacios tradicionalmente asociados con las pandillas. Ahora, pasando al análisis que hice, la primera etapa fue realizar un análisis usando las preguntas de la encuesta del SOC-COES del 2018. Este estudio se hizo durante el 2020. Entonces, usando la encuesta del 2018, apliqué un análisis ANOVA solo para identificar aquellos elementos donde los evangélicos y los no evangélicos tienen diferencias significativas en cuanto a algunas dimensiones relacionadas con el barrio, la comunidad, el sentido de pertenencia. Entonces, en esta primera etapa fue mirar, por ejemplo, qué tanta identificación sienten los evangélicos versus los no evangélicos con su barrio. Y lo que aparece en los resultados es que en realidad los evangélicos tienen una menor identificación con el barrio. Cuando se analiza el resultado específico de las preguntas, se ve que los evangélicos, por ejemplo, están mucho menos de acuerdo con afirmaciones como este barrio es ideal para mí, me siento integrado al barrio, o este barrio es parte de mí. Y estas entonces son las dimensiones donde los evangélicos efectivamente muestran o se permite visualizar una integración o un apego menor al barrio donde viven.
En cuanto a vínculos personales, lo que aparece también es que los evangélicos tienen una amplitud, por decirlo así, de conocimiento de personas menor en comparación a quienes no son evangélicos, salvo en el caso de un grupo de personas que podríamos llamar un grupo de personas vulnerables o empobrecidas, que los evangélicos conocen en mayor medida, y eso se puede explicar precisamente por la composición de las congregaciones. Entonces esta diversidad de alguna manera, esta diversidad acotada por decirlo así, se puede explicar también porque fuera del ámbito familiar, gran parte de la actividad de las personas que participan en la iglesia evangélica está condicionada o está circunscrita a la congregación. Y eso efectivamente, con el análisis cualitativo de entrevistas que se realizaron, aparece de manera mucho más potente. Y en tercer lugar, ya no en relación a los vínculos, sino en relación a participación comunitaria, también los resultados muestran que quienes participan en iglesias evangélicas tienen una menor tendencia a participar en otras organizaciones comunitarias, como partidos políticos, sindicatos, asociaciones gremiales, incluso menos tendencia a participar en organizaciones de beneficencia y de caridad, que uno podría esperar intuitivamente que se diera una participación un poco más activa por el componente religioso. Ahora, esa participación, en el caso de los evangélicos, ocurre, pero ocurre a través de la iglesia, como muchas otras actividades que efectivamente se realizan. Ahora, visto el análisis cuanti, o el análisis de esta caracterización más bien general, lo que se hizo después, lo que hice después fue caracterizar un poco la ciudad de Santiago y mirar a través del índice sociomaterial del Observatorio de Ciudades de la UC, dónde están o cuáles son los barrios un poco más vulnerables, con un índice, con un ISMT menor a 0,5. Entonces el ISMT pondera o configura algunas variables como ingreso, calidad de la vivienda, etcétera. Entonces las introducen en un solo índice. Y eso permitió entonces localizar algunas entrevistas en particular a lo largo de Santiago, que permitían hacer que permitieran hacer una bajada concreta al fenómeno, en el fondo, de participación en iglesias. Y ahí hay dos dimensiones, o se analizaron a través de dos dimensiones fundamentales. Primero, en relación al barrio, ¿ya? Y en ese caso hay varias cuestiones que resultan interesantes y que fortalecen o que van en la línea de lo que muestran los resultados cuantitativos. Primero, la mayoría de los entrevistados se identifica con el barrio de la iglesia, identifican a la iglesia con el barrio donde se inserta, entonces eso de alguna manera explica por qué las personas sienten mayor apego o sienten un menor apego por el barrio en el que viven y un mayor apego por el barrio donde se encuentra su iglesia. También otro aspecto común que aparece es que las personas que asisten a las iglesias, y esto es un resultado que a mí me parece contraintuitivo, uno pensaría que las personas que asisten a la iglesia son del entorno más próximo, pero en realidad la mayoría de las personas que asisten a las iglesias no son del entorno más cercano, en algunos casos pueden atravesar varias comunas, y ese fenómeno ocurre en particular con las generaciones más jóvenes, que por su trayectoria residencial se mueven a otras comunas. Algunos entrevistados decían a los jóvenes les sale casa en otra parte, pero siguen viniendo a su iglesia, y eso es porque la iglesia en ese caso se transforma en un nodo de vínculos sociales y familiares que trascienden entonces al espacio barrial y que conforman una comunidad que trasciende los límites propiamente barriales o incluso comunales, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es interesante ver cómo la comunidad eclesiástica, podríamos decir, se superpone al barrio y configura una suerte de comunidad flotante en la ciudad. Y algunas de las ideas que mencionaban los entrevistados, por ejemplo, la idea de la pertenencia al barrio, o cómo la iglesia crece con el barrio y se desarrolla con el barrio, y por lo tanto las personas empiezan a asociar la iglesia con el barrio mismo, ¿ya? El segundo fragmento muestra, por ejemplo, cómo
personas que pueden vivir toda su vida, que pueden haber hecho toda su vida en una comuna, en este caso la comuna de Maipú, participan en otra iglesia que está, en este caso, en la comuna de Cerro Navia, y se mueven abiertamente a su iglesia, ya sea, como decía, por lazos familiares o por vínculos sociales. Y finalmente, lo que mencionaba, el tema de los lazos familiares que motivan a particularmente personas más jóvenes a moverse entre comunas para seguir participando en aquella iglesia donde están sus vínculos familiares, o bien donde hubo ciertos ritos particulares, como el tema del bautismo, por ejemplo, el tema del matrimonio, la vinculación con la propia congregación, etc. Y la segunda dimensión es sobre la idea de comunidad, que también una de las propuestas de la investigación estaba centrada en esto, y aquí los resultados tienden a mostrar que las iglesias evangélicas operan de alguna forma en dos frentes, o lo que yo llamé como una comunidad bifronte, en el sentido que hay una relación dentro, intracongregacional, podríamos decir, que está esencialmente basada en elementos espirituales, pero que desborda hacia otras dimensiones de solidaridad y cooperación al interior de la congregación. Pero por otro lado hay una relación que se establece con los vecinos no evangélicos dentro del barrio. Y en ese sentido, respecto del primer punto, los resultados tienden a mostrar y tienden a confirmar también los datos cuantitativos, en el sentido que la iglesia hacia el interior constituye comunidades o fraternidades muy cohesionadas. ¿Ya? Las personas allí no solo encuentran un espacio de desarrollo espiritual, sino que también hay vínculos sociales, hay vínculos de amistad, eventualmente se desarrollan vínculos familiares, redes de apoyo muy fuertes al interior de la iglesia, y esos vínculos precisamente, esa idea de fraternidad es la que termina motivando o moviendo a las personas que se muevan entre varias comunas eventualmente para seguir participando en su iglesia, ¿ya? Y algo que mencionaban varios entrevistados de la investigación es que el sentido de pertenencia respecto de una iglesia para las personas que participan puede ser tan fuerte que existe un sentido de propiedad, del sentido que hablan de mi iglesia, mi pastor, mis hermanos, y eso trasciende, digamos, en que termina habiendo un sentido, una movilidad entre barrios, y por lo tanto la comunidad que se genera en torno a la iglesia trasciende los límites meramente barriales. Entonces, esto ya lo he ido mencionando, la idea de los vínculos muy fuertes en su interior y formas de solidaridad concretas. Y al mismo tiempo hay que reconocer que dentro de las propias iglesias ocurren o se anidan otras subcomunidades, que son comunidades basadas en elementos generacionales, por ejemplo, comunidades de jóvenes, comunidades de mujeres, y que también tienen una relación particular entre ellos. Bien. Pero aquí aparece una idea que a mí me parece interesante relevar, que hacia adentro de la iglesia o hacia adentro de la congregación las relaciones son fundamentales o se basan en lo espiritual y de ahí trascienden hacia otras dimensiones, pero hacia afuera de la iglesia la relación es más bien de asistencia social, de colaboración. La iglesia se ve a sí misma como un espacio de solidaridad para con el barrio. Entonces, muchas iglesias y los entrevistados contaban lo que hacían, las distintas actividades que hacían en función de contribuir con el barrio. Sin embargo, eso no significa que las personas establezcan un vínculo fuerte o una relación fuerte con el barrio. De hecho, una de las cosas interesantes es que siguen habiendo barreras muy fuertes entre la relación de quienes forman parte de la iglesia y el barrio, a pesar de estos vasos comunicantes basados en la solidaridad y la asistencia social. Ahora, como conclusiones y para ir cerrando ya, efectivamente la pertenencia a la iglesia trascienden los límites de los barrios,
Y la actividad evangélica, más que tener un anclaje barrial, por decirlo así, tiene un anclaje en ciertas zonas equivalentes de la ciudad, en ciertos barrios que se parecen o en ciertas zonas próximas. Entonces, tienen un ámbito de acción que podríamos decir que se reparte, por ejemplo, por las comunas del sur de Santiago, por las comunas del poniente de Santiago, y en algunos casos muy particulares tienen un alcance metropolitano, pero en general la red de feligreses que se superpone territorialmente a los barrios de las comunas tiene un anclaje más bien de orden, podríamos decir, intermedio, un alcance interbarrial o intercomunal, ¿ya? Y ahí es interesante esta idea de que un porcentaje significativo de las personas de las iglesias viva lejos. Entonces, eso también amplía el espacio territorial que puede abarcar la comunidad de fieles de una iglesia. Y finalmente, ya para cerrar, lo relevante, digamos, que se transforma o se constituye esta comunidad bifronte, esta comunidad que tiene dos formas de acción, una forma de acción hacia adentro, muy cohesionada, muy sólida, que se constituye en este sentido a esta suerte de fraternidad, pero un ámbito externo en que la relación comunitaria está muy marcada por actividades sociales, y ahí aparecen muchas actividades con niños, con ancianos, con adolescentes, con jóvenes, pero funciona esa relación o esos vasos comunicantes funcionan solo en un sentido de asistencia comunitaria para el barrio, de satisfacción de ciertas necesidades espirituales o no espirituales, incluso para quienes no son creyentes. Sin embargo, siguen habiendo murallas u obstáculos muy significativos que impiden entonces una relación más fluida o una configuración de una comunidad mucho más fluida entre el barrio en el que la iglesia se inserta y la congregación en sí misma. Eso sería. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Pablo por la presentación y también por ajustarte perfecto a los 20 minutos de presentación. Vamos a volver después sobre el tema de la religiosidad y las iglesias y la cohesión social a propósito de la última presentación de Ignacio, pero entre medio tenemos otra mirada que es de Alejandro, Roberto y Guillermo, con la ponencia que se llama Las bases estructurales de la cohesión y la sociedad civil, una aproximación en base a asociaciones voluntarias y membresías múltiples. Así que vamos a continuar con esa presentación ahora, Alejandro. Ya puedes compartir y también tu máximo de 20 minutos de presentación. Por el chat interno yo aviso cuando quedan 5 minutos. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí, ponle, ahí sí, eso, ahí sí. Ya, bueno, muchas gracias por la presentación. No le puse el subtítulo que decía Felipe, que bueno, la investigación se llama Las bases estructurales de la cohesión y la sociedad civil. Yo soy Alejandro y bueno, inicialmente estaba trabajando con Roberto y Guillermo, pero después al poco andar también el Vicente empezó a trabajar también muy fuerte en esta línea de investigación y finalmente somos como son 4 coautores digamos, de esta presentación. Y además esta presentación se anida en un proyecto de investigación un poco más grande que está asociado al ResLab, que en la mesa de las 14:30, si no me equivoco, va a haber otra investigación donde vamos a ver aspectos relacionados también sobre, van a ver una presentación sobre entornos sociales o círculos sociales con relaciones con asociaciones voluntarias. Eso. Bueno, solamente el outline o los contenidos de la presentación. Voy a referir muy someramente a alguna introducción, cuáles son las preguntas de investigación, antecedentes, teoría e hipótesis de cómo llegamos, digamos, a esta conceptualización, a esta propuesta de investigación. Hay 2 fuentes de análisis que vamos a hacer, entonces vamos a presentar la metodología y los resultados relativamente simultáneos para después abrir espacio a una discusión. La pregunta básica de nuestra investigación es cómo se relacionan las asociaciones voluntarias con dinámicas de cohesión social en la sociedad civil chilena. Entonces, particularmente por un lado queremos ver cómo las asociaciones voluntarias
se pueden entender como campos de solapamiento de focos de interacción social. O sea, básicamente si podemos entender que en la realidad existen distintos circuitos o círculos sociales que se superponen en relación a distintos tipos de características. Etnicidad, género, clase social, posiciones políticas, todas esas parámetros sociales tienden a solaparse en distintos focos de interacción, como puede ser la escuela, puede ser la ciudad, el barrio. En este caso nos vamos a concentrar particularmente en las asociaciones voluntarias. Y secundariamente, o como segundo objetivo, analizar las asociaciones voluntarias como fuentes de integración a nivel local o de segregación. Solamente algunos antecedentes. Para entender un poco más esta conceptualización teórica, nosotros nos basamos mucho en los trabajos de Blau y Schwartz, que a su vez se basan en los trabajos de Simmel, en donde la cohesión social es un fenómeno estructural, por eso es como las bases estructurales, que consiste en la superposición de círculos sociales. Eh, Cuando uno analiza la literatura, particularmente de las asociaciones voluntarias o de las organizaciones sociales, lo que se ve en general, se intenta identificar patrones de composición de la sociedad civil, es decir, como ver el listado de asociaciones y ver quiénes las componen, y además de eso, en conjunto de eso, como correlacionarlo con algunos indicadores ideacionales de cohesión, para describir el beneficio de la membresía. Es decir, las personas que participan en organizaciones sociales tienden a tener mayor confianza intergrupal, mayor confianza en instituciones, etcétera, como con ese tipo de outcome. Particularmente utilizando en el contexto chileno, hay diagnóstico optimista sobre la experiencia de las organizaciones, particularmente hay el trabajo de Irarrázaval y Streeter analizando la cantidad de organizaciones en base como a los recuentos de personalidades jurídicas. Se ve que hay a nivel agregado, a nivel comparativo de América Latina y, bueno, y en nivel internacional, Chile presenta altos niveles de conteos, o al menos o sea, claro, altos niveles de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, lo que llevaría a estos autores a pensar de que la sociedad es realmente rica, digamos, y diversa y heterogénea en los aspectos que puede ofrecer. No obstante, nuestro matiz o nuestra como propuesta dentro de estas investigaciones es que no necesariamente permiten contrastar hipótesis, digamos, distintas aproximaciones no permiten contrastar hipótesis sobre el campo asociativo, particularmente pensando desde un marco teórico de cohesión social. Para solamente eso como, digamos, lo anterior como estado de arte. Para aterrizar esto al contexto chileno, digamos, de una perspectiva un poco más sociopolítica, nosotros vemos que las relaciones de ciudadanía-Estado, por ejemplo, o la relación de cómo la ciudadanía se envuelve en el Estado, están basadas principalmente en mecanismos de mercado. Esto se expresa en fondos competitivos e integración individual en los mercados, lo que diría, por ejemplo, toda la postulación de fondos, etcétera. No hay necesariamente un ancla en términos como asociativos, o en algunos casos, o escasamente en campo asociativo, y a veces incluso se fue fomentar la competencia entre organizaciones o entre personas. Yendo, digamos, como a la sociología, digamos, más clásica, o se ve particularmente que dentro de las asociaciones como de las organizaciones de la sociedad civil, particularmente los sindicatos y los partidos, van progresivamente perdiendo centralidad política y social dentro de la sociedad. Entonces, bueno, hay distintas investigaciones que hablan de esto, particularmente si tomamos, digamos, las clásicas investigaciones de Valenzuela sobre los intermediarios políticos, podemos ver que partimos o de Garretón, que partimos de una sociedad estadocéntrica donde haya un gran nexo entre sindicatos, clase social y Estado. Esto se tiende a desarticular y los partidos cada vez los partidos políticos y a su vez también los sindicatos dejan de jugar un rol como articuladores y intermediadores de las clases populares y el Estado. Y eso se puede ver entre Luna y Mardones, que es este libro que es la columna vertebral fracturada. Yendo a nivel más analítico, nosotros lo que queremos ver es cómo pueden existir elementos de fragmentación vertical y horizontal. Particularmente nosotros entendemos como fragmentación vertical, que es esta típica distancia que se comenta
digamos, en la academia y la literatura, que es la diferenciación entre lo social y lo político, y particularmente cómo asociaciones de carácter mucho más instrumentales o que tienen orientaciones hacia acción política tienden a separarse de otras organizaciones, digamos, por ejemplo, asociaciones de carácter mucho más expresivo, como por ejemplo pueden ser las asociaciones culturales, digamos, grupos de adulto mayor, folclore, etcétera, y tienden a ir como por líneas distintas. A su vez, también nosotros queremos ver cómo se realiza la fragmentación horizontal, es decir, cómo, digamos, entre pares, digamos, entre organizaciones que, digamos, son relativamente pares, también se tienden a polarizar entre sí y tienden a tener pocos espacios de encuentro. Entonces aquí pusimos, digamos, a su vez, juntas vecinales y sindicatos son como espacios que en vez de encontrarse tienden a, incluso podrían llegar a tender a repelerse. Nosotros pensamos, bueno, les comenté esta definición de asociación instrumental y asociaciones expresivas, que nosotros creemos que es clave para el contexto de integración social, pensando digamos, un análisis de redes. Pues, aquí me voy a fijar en esta lámina. Ustedes, por ejemplo, pueden encontrar los cuadrados, círculos, triángulos en esta figura representan distintos tipos de categorías sociales, puede ser clase media, alta, baja. La línea continua representa, por ejemplo, una relación fuerte y las líneas achuradas pueden representar una relación débil. Entonces, fijan, todas las personas que están fuera de los círculos pueden estar o no estar como asociadas, pero generalmente podrían llegar a expresar que las personas que están fuera de procesos de asociaciones voluntarias podrían estar menos incluidas, o sea, integradas dentro, digamos, como del fenómeno societal en particular. A su vez, las organizaciones expresivas que tienen como, digamos, su orientación tiene que ver con o sea, su orientación tiene que ver con la generación o la expresión de un valor, la expresión de un valor que puede ser ético, religioso o estético. A partir de la literatura de Lomnitz del 2002, uno podría pensar de que son organizaciones que pueden estar mucho más conectadas, digamos, son como camarillas que tienden a estar mucho más cohesionadas a la interna, con pocos lazos débiles hacia su exterior. A su vez, las asociaciones instrumentales podrían llegar a tener, en relación a que están orientados hacia objetivos particulares, podría llegar a tener podrían llegar a tener mayores posibilidades de generar al menos vínculos débiles. Me va a tener someramente en este punto rojo, que este punto rojo expresa la aproximación la que estamos teniendo en este trabajo, que es de la membresía múltiple. Este punto rojo está en un espacio superpuesto, digamos, entre dos organizaciones, que serían expresadas por estos dos cuadrados. Y esta persona sería capaz, al estar con una posición múltiple, poder generar vínculos entre ambas organizaciones o entre los miembros de esta asociación. Entonces, el solapamiento de las membresías o de las membresías múltiples en la sociedad podría ser un indicador de cómo las distintas organizaciones se conectan. Particularmente aquí me voy a detener un poco en eso, que el poder, digamos, o la capacidad de influencia que puedan tener distintas organizaciones y actores sociales es multidimensional y opera en distintos tipos de redes. Aquí puse un gráfico de Harrison White de Identity and Control, donde uno puede mostrar que a partir de distintos dominios de red, digamos, políticos, de parentesco, económicos, pueden existir cierto tipo de niveles y, parafraseando a Paget y Ansel, la acción robusta, digamos, o una acción política robusta sería aquella que pueda conectar, o sea, pueda influir de manera orientada y coordinada a distintos dominios sociales. Entonces, la membresía múltiples para las organizaciones, por un lado, permitirían aliarse, monitorar ambientes, comunicarse y definir contornos de acción, y por otro lado, para las personas, permitirían conocer a personas similares y diferentes, fortalecer identidades colectivas y compartir habilidades y experiencias. A partir de eso, nosotros esperamos que la sociedad civil muestre altos niveles de fragmentación y polarización en relación a los incentivos que presenta una sociedad en base a mecanismos de mercado para la integración. Y entonces lo que esperamos ver es pocos vínculos probables entre los conglomerados. La hipótesis 1A y 1B refieren a algunos roles que van a cumplir alguna organización en específico. Y la segunda hipótesis es que en las asociaciones instrumentales, en relación a que están orientadas a cumplir algún objetivo,
pueden estar caracterizados con mayores niveles de homofilia en relación a mayores niveles de centralización o de concentración del poder, pueden ser en estatus, género y edad, que son las variables que vamos a analizar, mientras que las asociaciones expresivas, que es la medida que están orientadas a la realización de un valor, no necesariamente están caracterizadas por mayores niveles de segregación, sino que pueden ser espacios mucho mayores de integración social. Bueno, somos la encuesta del SOC, particularmente la encuesta, la primera ola del 2016, con 2.926 casos. Tomamos las baterías de las variables de membresía de organizaciones de organizaciones sociales que se definen entre alternativas que no pertenecen a la organización. O sea, se le pregunta a las personas, ¿usted pertenece a esta organización? Y las personas responden no, sí, pero no estoy activo, o dos, estoy activo. En este caso, muestro estas son las asociaciones y muestro los estadísticos descriptivos, la frecuencia de asociación, o sea, de membresía por cada una de estas organizaciones para activos e inactivos. O sea, básicamente todas las personas que son miembros. Un pequeño dato a considerar es que las personas que se clasifican en las personas otros, a las personas le dicen ya otros, y de ahí se le pregunta cuál. Después abre una variable de carácter en la base de datos, y en general cuando uno analiza ese tipo de respuestas, primordialmente son variables o sea, son organizaciones de tipo cultural, asociaciones folclóricas, de grupos de música y adulto mayor. Para ver nosotros los distintos tipos de análisis, nos devolvemos en dos dimensiones. Por ejemplo, nosotros queremos ver la cohesión en el campo asociativo, entonces por un lado queremos ver la fragmentación expresado en el solapamiento de los focos sociales a nivel horizontal y vertical, y para eso hacemos un análisis de redes sociales modo 2, particularmente con un método de extracción de se llama Fixed Degree Sequence Model, y por otro lado, queremos ver los niveles de segregación o integración a nivel local a partir de nuestras organizaciones, con un mecanismo para ver específicamente homofilia a partir de un método de gráficos aleatorios exponenciales para ego-redes. Entonces, vamos, primera parte, que vamos a la fragmentación. Lo que hacemos en una estimación es un análisis de modos. Lo que hacemos es lo que hacemos es una proyección. Tomamos todas estas organizaciones, y en estas organizaciones, lo que hacemos es que cada una de estas organizaciones sea un nodo, para entenderlo en lenguaje de redes. Y los vínculos entre los nodos son la cantidad de personas que reportan tener una membresía múltiple. Es decir, por ejemplo, si yo digo que estoy en un sindicato y estoy en un partido, entonces yo soy como un enlace entre estas dos organizaciones. No obstante, entonces usted dice así, entonces los enlaces pueden tener distintos tamaños, porque puede haber personas que pueden tener distintos tipos de membresías múltiples, y entonces por lo tanto los enlaces son relativamente ponderados. Entonces lo que hacemos para hacer eso es, hacemos un método de extracción a partir de Fixed Degree Sequence Model, donde lo que hacemos es hacer una generación de simulaciones, de pensar de que si la membresía múltiple, o sea que el supuesto teórico está en que si pensamos que las asociaciones múltiples se distribuyen al azar dentro de la sociedad civil, cómo se posiciona el valor observado frente a las distribuciones que ocurren al azar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos que la asociación entre, por ejemplo, asociaciones de caridad y, por ejemplo, sindicatos, tienen valores menores de lo que podrían ver en una asociación en términos aleatorios, uno podría considerar que estos dos tipos de organizaciones se tenderían a repeler. Por otro lado, si uno podría pensar que ya, sindicato y partido, por dar solamente un ejemplo, tiene mayor valores observados en la frecuencia de membresías múltiples de lo que se debería dar al azar, entonces deberíamos decir que estas dos organizaciones se tenderían a atraer. Entonces, esto genera un tipo de red signada, es decir, que tenemos redes de organizaciones que están me quedan 5 minutos, ya, gracias. Como redes para signadas, es decir, de repulsión y de atracción y de repulsión. Y este es el primer resultado que tenemos. Tenemos las distintas organizaciones sociales, los vínculos rojos son de atracción y los vínculos azules son de repulsión. Primer punto que va con la orientación con nuestra hipótesis,
podemos ver, para quedarnos acá, un alto nivel de repulsión, o sea, decir, nosotros lo podríamos conceptualizar como un alto nivel de fragmentación entre los campos de la sociedad civil, particularmente viniendo de organizaciones religiosas, que quizás vienen un poco más en línea con lo que presentaba Pablo hace un rato, de que quizás las organizaciones religiosas tienden a ser un poco más endogámicas, pero a su vez también con organizaciones de sindicatos y de organizaciones culturales, y también, bueno, perdón, juntas de vecinos acá, asociaciones culturales que tienen la otra, y aquí partidos y sindicatos. Pero quizás lo más interesante se encuentra en este gráfico que está acá a la izquierda, que son los niveles de atracción. Paradójicamente, si pensamos, por ejemplo, en el Estado Nacional Popular, digamos, como a la Garatón, uno diría pensar que las organizaciones más fuertes, con un vínculo más fuerte, irían a ser entre partidos, sindicatos e incluso entre niveles profesionales. Pero lo que de verdad encontramos, y claro, y este sería, digamos, como la correlación de poder, digamos, dentro de que mantendría la sustentabilidad de un sistema, pero lo que de verdad encontramos es que el alto nivel de centralidad que tiene la caridad, como centralidad entendida como brokerage, es decir, por ejemplo, darle un concepto, las organizaciones religiosas para llegar a sindicato tiene que pasar por caridad. Y esto es bien, para nosotros tiene una potencia bien fuerte para entender, por ejemplo, cuáles son las condiciones, por ejemplo, si uno piensa en las asociaciones jesuitas, digamos, como Techo para Chile, el Hogar de Cristo, o distintas organizaciones, para poder coordinar la sociedad civil, poder coordinar asociaciones deportivas con sindicatos, etcétera, y poder hacer acciones mancomunadas. Uno podría decir que las organizaciones de caridad tienen una gran capacidad de articulación política, solamente excluyendo a nivel de membresía múltiple. De todas formas, se ve aquí una relación, digamos, un triángulo entre las asociaciones de caridad con el profesional sindicato y con religiosas y juntas de vecinos. También vale relevar deportiva. Las organizaciones deportivas son súper importantes, vamos a ver en el siguiente punto, porque son la organización deportiva quizás actualmente, a partir de los datos que tenemos, son una de las organizaciones que mayor permite niveles de integración social. Bueno, para estudiar la segregación, ocupamos aquí un modelo que se llama Exponential Random Graph, que lo que hace básicamente es tomar la estructura de la red, una estructura de la red, y tratar de predecirla. Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, tomar la encuesta del SOC, así con cada uno de los folios, así, digamos, aquí tenemos el folio 101, tanto, y agarramos los 2.997 casos, digamos, en las columnas, y esos mismos casos los pareamos con esos mismos casos y vemos si para estas mismas personas se pueden encontrar un vínculo probable si las personas reportan de que, por ejemplo, si el caso, este caso que está aquí, reporta que es miembro de un sindicato y este caso que está aquí es miembro de un sindicato, entonces se genera un vínculo. Y a su vez, por ejemplo, si este caso que está acá reporta que tiene una junta de vecinos y también reporta que tiene una junta de vecinos, también es posible generar un vínculo, lo que nos da la capacidad de generar así una cantidad de nodos de alrededor de 927 nodos, y bueno, y generar una base long o edge list de 851.000 casos con 922 vínculos. A esta base de datos le agregamos el modelo de ARGDOMS, que digamos que es la terminación en inglés, y estos modelos trata particularmente de cómo poder predecir a partir de un cálculo aleatorio. Por ejemplo, ya tenemos la estructura actual de la red y esto lo va a comparar con distintas formas de estructura de red aleatoria en base a distintos predictores que están asociados a distintas características de la red, como por ejemplo la densidad, los atributos del nodo, la homofilia, centralidad, transitividad, entre otros. No va a tener algunos, nosotros nos vamos a concentrar particularmente en nuestra hipótesis ya estoy homofilia. Solamente para terminar, lo que vemos aquí, vemos que bueno, aquí lo pusimos, este es el gráfico, vemos muchas lulús en contexto de muchos clubes de TOI. Lo que vemos en relación particularmente al sexo, que uno de los hallazgos más relevantes es que las mujeres, solamente como atributo, tienden a participar más, o sea, la mujer tiende a participar, o sea, que haya mujeres más que hombres, aumenta la probabilidad que haya vínculos en relación a las distintas asociaciones de los modelos que generamos. No obstante, cuando hay grupos de mujeres, cuando hay las relaciones homofílicas entre mujeres, hay una relación negativa, mientras que cuando hay relaciones homofílicas entre hombres,
digamos, hay diadas de hombres, aumenta la probabilidad de que se genere un vínculo entre ego y alteria, particularmente en relación a cualquiera de estas organizaciones civiles. Entonces esto habla así como que efectivamente las mujeres pueden llegar a participar, pero las organizaciones tienden a estar predominadas, digamos, por lo que podríamos decir coloquialmente como por paneles de hombres. Interesantemente también pasa esto a nivel universitario, las redes a nivel universitario tienden a generar, lo que está acá, tienden a generar la mayor homofilia a nivel universitario, digamos que digamos, en términos de estatus, tienden a generar mayores niveles de probabilidad de generación de vínculos de algunas de estas, siendo las organizaciones deportivas las que no se encuentran en relación estadísticamente significativa, donde podríamos pensar de que la heterofilia podría estar jugando un rol en el nivel de integración. Solamente me voy a tener relativamente esto para terminar, que nosotros estamos tratando de pensar en un modelo que pueda llegar a orientar digamos, una agenda de investigación, pensando que la típica, pensando en los trabajos del LEAD, que es When Solidarity Works, del 2020, de que la clásica triada que llega a tener un cierto tipo de estabilidad para, digamos, los regímenes de bienestar, serían sindicatos, partidos políticos y asociaciones profesionales en sentido de estabilidad y de cohesión. Nosotros podríamos llegar a partir de estos hallazgos poder encontrar este tipo de relación, que es una configuración de relativo subsidiaria o mercadocéntrica, donde son las organizaciones de la sociedad civil las que básicamente se hacen cargo del bienestar y que tienen mayor capacidad de articulación social. Y por otro lado, uno puede encontrar, digamos, a partir de la literatura en otros países, otro tipo de configuraciones donde en vez de relaciones profesionales que podrían estar ancladas a sectores medios, podrían estar ancladas a sectores territoriales en cuanto a sectores más populares. Me quedo hasta aquí solamente para no llevarme el tiempo. Si hay más, me quedo con las preguntas. Eso, muchas gracias y perdón la extensión. Gracias, Alejandro. Bien en el tiempo también, no hay problema. Muy interesante esta presentación. Hay varias preguntas que creo que van surgiendo, pero vamos a hacer... Puedes dejar de compartir eso. Gracias, Alejandro. A ir a la tercera y última presentación, y después dejamos el espacio para la discusión. Yo creo que está muy interesante porque las tres abordan problemas que se pueden ir conectando. Esa es una de la coherencia un poco de esta mesa de comunidad y cohesión social. Entonces ahora es el turno de Ignacio Cáceres, de COES, obviamente, y de la Universidad Católica de Chile. La ponencia es Impacto de la religiosidad sobre la cohesión social en América Latina desde una perspectiva multinivel. Así que, Ignacio, igual que los anteriores, tienes 20 minutos. Yo por el chat interno aviso cuando queden 5 y 1. Puedes compartir. Perfecto. ¿Ahí se ve y se escucha? Ya. Muchas gracias, Felipe, y gracias a todos y todas quienes se conectan. Este trabajo se enmarca en mi tesis doctoral que empecé este año, así que es un trabajo genuinamente en curso, así que desde ya agradezco cualquier comentario, sugerencia, y de hecho el título es súper como ambicioso y abarcador. No voy a lograr cumplir con las promesas del título, pero es más bien como una agenda de trabajo hacia el futuro que un artículo propiamente tal. La motivación de esto es que, bueno, ahí hay una foto de la visita del Papa Francisco al norte de Chile, donde se esperaban algo así como 350.000 personas y finalmente llegan un grupo menor, algo así como 50.000. Y bueno, uno desde las teorías de la secularización puede pensar, bueno, es lo normal, lo que debiera ocurrir en países que se van desarrollando, que generan mayor bienestar económico en su población, y la religiosidad debiera ir decayendo. Y algo de eso ciertamente hay en Chile y en distintos países de Latinoamérica. Pero al mismo tiempo hay un montón de fenómenos de pluralización religiosa, religiosidad popular que se mantiene alta, movimientos sociales ligados a elementos religiosos, una participación, como decía Pablo, también activa de nuevos grupos en la política, en la contingencia. Entonces,
el asunto no es tan fácil, y al final, un poco como Berger dice, el cambio cognitivo que implica una religión ya no como herencia directa, sino como una elección de cada uno, ¿no? Entonces, la motivación es esta, y ahí lo enlazo con la noción de cohesión social como un concepto amplio que permite incorporar de manera coherente distintos elementos que están ocurriendo a raíz de estos cambios. Elisa Reis ayer en una de las mesas comentaba, bueno, como los clásicos de la sociología, todos estaban de acuerdo en esta como tránsito a la modernidad, como una ruptura de elementos tradicionales en los cuales se funda el lazo, pero de ello no se deriva, y de hecho, bueno, todos los clásicos también de alguna manera lo señalan, no se deriva necesariamente la irrelevancia, y aquí sigo el argumento de José Casanova, de la religiosidad tanto a nivel individual como social. ¿Ya? Entonces es un factor que ciertamente puede persistir, y eso no implica tampoco nociones de solidaridad mecánica o ese tipo de ideas como de comunidad moral, ¿no? Sino que es como aceptando la heterogeneidad creciente de las sociedades, bueno, cómo esto va desafiando, ¿no?, el lazo social. La presentación la voy a enfocar en dos partes. Uno, como este marco analítico más general, y la segunda, ya algunos resultados sobre la dimensión de confianza, como uno de los elementos importantes de cohesión social. Entonces, bueno, obviamente algo hay que decir de qué es cohesión social, porque ha sido como bien golpeado también como un concepto de conveniencia, un concepto, una caja donde todo lo bueno cabría. Entonces, bueno, de alguna manera hay que definirlo, y yo principalmente me aferro a esta idea como del lazo social, ¿no? Una característica del lazo social que para este caso lo vamos a medir en una unidad geopolítica que es como una sociedad, un país, y no en unidades, en escalas más bajas. También hay una dimensión vertical u horizontal, acá siguiendo a Chang y otros, y ambas se pueden medir desde una concepción más subjetiva o componentes más objetivos, ¿ya? Yo me voy a centrar principalmente en esta parte, esta dimensión subjetiva, ¿ya? La dimensión horizontal, confianza general, y también algo les voy a mostrar de confianza en las instituciones. Y bueno, Latinoamérica está en el peor de los escenarios, ¿no? Mientras Estados Unidos tiene una sociedad civil robusta, y al menos una promesa de movilidad, en la cual de alguna manera se basa la integración del vínculo, y Europa generó una institucionalidad que permite altos niveles de integración. Bueno, Soma y Venezuela se preguntan, pero ¿cómo existe la cohesión social básicamente en sociedades que tienen todo en contra? ¿Ya? Baja movilidad, baja asociatividad, desigualdad, etc. ¿Ya? Y ahí, bueno, aparecen algunos trabajos que describen la relevancia de los elementos tradicionales, las fuentes tradicionales, dentro de las cuales está la religión. El otro concepto grande, ¿no?, la religión, no voy a ahondar en esto, que definirla ya es un trabajo también amplio, pero sí es importante, y yo reconozco en mi trabajo la necesidad de incorporarlo como un concepto multidimensional. ¿Ya? Acá el 3D approach es el que utilizo yo, pero hay muchos, y obviamente tiene que ver con el marco teórico y las posibilidades también de medición. No son demasiadas las encuestas que miden aspectos religiosos más allá de la afiliación, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, dentro de las posibilidades también que se tienen en la investigación, el catolicismo como elemento fundante de Latinoamérica. Algunos hacen más el foco en el catolicismo probablemente tal, otros en el cristianismo como algo un poco más amplio, otros en la religiosidad popular, como una mezcla también con tradiciones más instaladas en los distintos territorios, pero básicamente hay un monopolio de la Iglesia Católica en buena parte de los últimos 4 siglos, donde incluso, acá en unos estudios, unos libros bien bonitos de Sol Serrano, se muestra cómo en verdad el quiebre post-independencia fue más bien desde las élites que desde el pueblo, ¿no? Entonces, ha habido ahí un quiebre durante las últimas décadas. Acá un trabajo del Pew que ve cómo en las últimas décadas
baja fuertemente el catolicismo. Es un cambio súper fuerte, y de hecho en las últimas 2 décadas, voy a mostrar un poquito más adelante, esto se acentúa aún más. Es común, en los distintos países está cambiando el escenario religioso, pero es heterogéneo y hay cambios significativos entre las distintas sociedades en Latinoamérica. Acá está, de hecho, para los datos que utilizo yo durante los últimos 2 décadas, ¿no? Entonces aquí se muestra de nuevo esta tendencia como fuerte en los últimos años. Acá está el índice de diversidad religiosa, que es básicamente, no voy a entrar en detalle, pero es como la fracción que los distintos grupos representan del total de cada sociedad, ¿ya? Donde un índice mayor implica una menor concentración, ¿ya? Y al revés, índices menores implican algo más cercano al monopolio de un grupo religioso por sobre el resto. Y si bien vemos que, por ejemplo, Paraguay o Guatemala parten de niveles muy distintos, sí hay cierta tendencia común en los distintos países de ir aumentando en el pluralismo religioso. Esto ya sea a partir del aumento de iglesias evangélicas, como también de quienes no se sienten identificados, afiliados a ninguna religión, ¿ya? Entonces, no es lo mismo este caso uruguayo, por ejemplo, al caso de Nicaragua, aunque parecieran seguir como tendencias muy parecidas, ¿no? Se explican por factores distintos. Pero también hay elementos de continuidad, ¿ya? Acá es la pregunta como, ¿qué tan importante es la religión en su vida cotidiana? Y vemos mucha estabilidad. De nuevo, con muchas diferencias entre los niveles. Un Uruguay bajo el 2,5 promedio y un Nicaragua, por ejemplo, sobre siempre el 3,5. Pero en general hay continuidad, ¿ya? Y si uno ve durante los últimos 100 años, básicamente la proporción de personas que dicen que la religión es importante en su vida cotidiana ha caído muy poco, ya es un elemento súper persistente en las sociedades latinoamericanas. No me voy a detener acá, pero entonces es como esta noción de comunidad moral que se ve tensionada por procesos de pluralización y secularización, y frente a ello hay distintas respuestas que deben ser de alguna manera combinadas, ¿no? Está Ingelhardt con estas nuevas teorías de la secularización, sacó un libro en enero, alcanzó, la idea, ¿no?, de Putnam, Campbell y otros de participar es bueno, ¿ya? Y si tú eres religioso vas a tener un montón de output positivos respecto a la cohesión social. También teorías de mercado religioso y la idea de modernidad encantada de Morelos, de esta idea que en verdad Latinoamérica no es que la modernidad vaya reemplazando la religiosidad, sino que básicamente es una modernidad con un elemento religioso súper persistente y relevante para pensar en la misma modernidad latinoamericana. Entonces, solo ahí se los menciono, y la idea entonces es esta, ¿no? A través de estas 3 dimensiones de religiosidad individual, en contextos de mayor o menor pluralidad, ver cómo impactan en las distintas dimensiones de cohesión social. Y me voy a enfocar, como les mencioné, como les adelanté al principio, en confianza. También, como decía Pablo al principio, ¿no? Es súper ambiguo el impacto que puede tener la religión o la religiosidad individual en elementos como la confianza, ¿ya? Hay buenos estudios y teorías que indican que debiera tener impacto positivo y otros todo lo contrario, ¿ya? Y eso viene desde la psicología social, desde la sociología, de distintas disciplinas y teorías han planteado eso, pero más allá de esta evidencia mixta, se rescata de alguna manera la importancia de elementos multidimensionales, como mencioné al principio, también de elementos multinivel, de cómo el contexto va influyendo en esta relación, y otros elementos ahí que no alcanzo a detenerme. Y en Latinoamérica, bueno, es el continente con menor nivel de confianza, entonces se vuelve especialmente relevante, y en general la correlación que se ha medido entre religión y confianza no ha sido clara. Han sido proyectos que han medido pocos países en un punto en el tiempo, como el caso de Ecosocial, o que si bien tienen datos para todos los países, la religión no ha sido el foco principal del estudio, entonces es más bien como un elemento nomás. Entonces yo creo que hay ahí un amplio espacio para ahondar.
Muy breve también, son modelos multinivel que estoy ocupando de 3 niveles, donde los individuos están anidados en encuestas, país-año, ese es como el par, y estas encuestas están anidadas a la vez en países. Ya tomo la POP, 130 encuestas, lo que me permite también colocar el tiempo como factor ahí de análisis. Esto, bueno, ahí el diseño, pero no me voy a meter demasiado en esto, podemos andar después. Aquí entonces, algunos resultados, donde tener una afiliación religiosa versus no afiliado, efectivamente tiene un impacto positivo, y interesante aquí, un impacto, interacción entre niveles, que voy a mostrar después el gráfico para que se entienda más fácil. Y en comparación con católicos, el modelo 2 que hace como desagrega por afiliación, evangélicos, otras religiones y no afiliados, tendrían menores niveles de confianza en general. Aquí está el gráfico de interacción entre niveles, ¿no? Entonces, entre más plural se vuelve una sociedad, en términos religiosos, el efecto de tener una afiliación religiosa se vuelve decreciente e irrelevante, ¿ya? O sea, se vuelve un marcador menos relevante en términos de confianza, mi religiosidad individual, cuando el contexto se está volviendo plural, ¿ya? Cuando deja de ser como un monopolio o esta idea de comunidad moral, entonces ya el elemento religioso no impacta significativamente en la religión que tienen las personas, o sea, en la confianza. Aquí lo mismo, pero separado por afiliación. Voy a avanzar un poquito más rápido. Entonces, como les decía, la importancia aquí de pensar esto en términos multinivel, en el nivel individual, entonces identificarse con alguna religión incrementaría las chances de confiar. Católicos en general tienen mayores niveles de confianza que otros grupos. A nivel país, la pluralización, al menos en estos primeros modelos, no afecta la confianza a nivel individual, pero sí hay un impacto ahí, interacción entre los distintos niveles. Luego voy incorporando acá en los modelos, en este 1, 2 y 3, la asistencia, luego la importancia en la vida cotidiana, y finalmente el modelo completo con todas ellas. Acá está para simplificar un poco el análisis, ¿no? Entonces, en comparación con ser católico, evangélicos y otras religiones se mantienen con menores niveles de confianza, no así quienes se declaran sin afiliación. Ya entonces, cuando se incorpora, cuando se controlan los modelos por las otras dimensiones de religiosidad, esta diferencia ya no es estadísticamente significativa. Sí es muy importante, o sea, es muy relevante el impacto que tiene quienes declaran que la religión es muy importante en sus vidas, tienen significativamente mayores niveles de confianza, se relaciona con mayores niveles de confianza que las otras dos categorías, ¿no? Que dicen nada importante o poco o algo importante. La asistencia tiene ahí un impacto también positivo, quienes asisten confían más, y la diversidad en estos modelos tiene un impacto negativo, directo, ya no hay interacción como antes. Entonces, para resumir, ¿no? Las distintas dimensiones de religiosidad sobre confianza, en general positiva todas ellas, acá es católico, ese es el punto positivo, y diversidad religiosa parecería estar moderando acá negativamente esta relación, y también un efecto directo en algunos modelos sobre confianza. Entonces, de nuevo, la relevancia ahora de la religión como concepto multidimensional, para analizar, para ir descomponiendo esta relación. Y ya voy terminando. Ahora, entonces, muy breve, algunos también elementos sobre confianza institucional. Son resultados en general consistentes con la confianza interpersonal, donde asistencia se relaciona positivamente, importancia se relaciona positivamente, y en comparación con los católicos, los otros grupos tienen menores niveles de confianza. Aquí está, donde aquí cambia la variable dependiente, es la confianza institucional, pero vemos la misma dinámica acá, donde católicos tienen más confianza en las instituciones, la asistencia implica un impacto, la importancia lo mismo, y la diversidad parecería no tiene una relevancia directa al menos.
Entonces, simplemente para terminar, la religión a través de sus diferentes dimensiones continúa siendo relevante para pensar en el lazo social en América Latina. La filiación católica es importante, preserva un rol importante, y eso es interesante porque en otros contextos, Putnam en Italia, por ejemplo, o otros en Estados Unidos, han visto cómo el catolicismo impacta negativamente en generar confianza. ¿Ya? Es una institución jerárquica, una religión jerárquica, entonces, pero en Latinoamérica estaría funcionando en una relación inversa, ¿no? Entonces, es importante aquí, para dar vuelta un poco en el asunto. Y bueno, como les decía, la relevancia de estos acercamientos multinivel y multidimensional, así como empezar también a complementar este tipo de análisis macro con investigaciones como las que proponía Pablo, incluso también estudios de redes como los que proponía Alejandro, que un poco pueden ayudar a empezar a ver qué hay dentro de esta caja negra, ¿no? Todavía son relaciones muy amplias, muy generales, donde los mecanismos explicativos no están para nada claros, porque además las teorías plantean relaciones distintas. Entonces, la necesidad de ir complementando este tipo de hallazgos a niveles más macro. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Ignacio, también por la presentación y por ajustarse al tiempo. Tenemos 25 minutos para abrir la discusión, las preguntas, y tenemos algunos manos levantadas. Ya Vicente tenía una, lo vamos a hacer no por el chat, sino que como somos un número acotado, abriendo las cámaras y preguntando directamente. Ojalá preguntas acotadas para después tener un espacio para que los ponentes puedan responder. Así que, Vicente, tú tenías la primera Gracias, Felipe. palabra. Sí, gracias. Yo voy a... yo creo que hay muchos puntos de conexión entre las tres presentaciones, pero no voy a comentar la que en la cual participé porque creo que no corresponde. Lo que sí quería, tenía preguntas para las otras dos que tienen que ver con religión. Yo, sobre lo de Pablo, es más bien un comentario, porque yo creo que todavía en su manera de mirar los evangélicos se trasluce mucho una concepción católica de la religión. Es decir, a ver, con Eugenia Fediakova nosotros acabamos de publicar un artículo donde tocamos estos temas de capital social y religión entre los evangélicos. Y es muy coherente con lo que planteamos. Nosotros también encontramos este tema de los barrios, de que las iglesias o las congregaciones a las cuales pertenecen los evangélicos no coinciden con el barrio donde viven. Yo creo que, claro, si uno tiene una formación católica, tiende a pensar que todas las iglesias dan lo mismo, porque finalmente es una sola religión, pero la posibilidad de elegir, o sea, la teología, y lo que funda al protestantismo y a los evangélicos posteriormente, tiene que ver con que para la gente es muy importante elegir el tipo de rito, a la iglesia a la cual asiste, elegir al pastor, elegir o sea, hay muchos elementos. Entonces, yo diría que eso hay que moderarlo un poco, porque para salir de la tesis de la LID, o sea, porque aquí lo que hace Pablo es volver un poco a la tesis de la LID y dice, no, esto no es exactamente una comunidad, es más bien una fraternidad. Pero yo creo que hay un par de elementos para complejizar esto. Lo primero, y que es una observación que se aplica también a lo de Ignacio, hay que controlar por nivel socioeconómico cuando uno trabaja con los evangélicos, que es lo que nosotros hicimos con Evgenia en la encuesta esta en la cual basamos el artículo. O sea, porque efectivamente, especialmente entre los pentecostales, hay mucha gente pobre. Pero entonces, los católicos que son pobres, ¿se comportan igual o no que los pentecostales?
Yo creo que esa es la pregunta, porque dentro de los católicos uno tiene una proporción mucho más grande, por ejemplo, universitario, o de gente de nivel socioeconómico muy alto. Entonces, si uno compara católicos con evangélicos así nomás, lo que encuentra son el tipo de cosas que reflejan en realidad diferencias de estatus socioeconómico o de educación, pero no exactamente el efecto de la, ya, de la religión. Yo quería preguntarle a Pablo también cómo clasificó a los pentecostales, porque yo creo que él tiene un par de errores de concepto ahí. Primero, los pentecostales no llegaron a Chile. ¿Ya? O sea, los pentecostales chilenos, los de la Catedral Metodista Pentecostal, son parte de un avivamiento que ocurrió en Valparaíso a principios del siglo XX. Algunos eran metodistas, que habían llegado como misioneros, pero estrictamente los pentecostales chilenos son una iglesia endógena, a diferencia de los bautistas y de otros que llegaron como misioneros. Y también están iglesias como las Asambleas de Dios, que se declaran pentecostales, pero que son de un pentecostalismo muy diferente al de los metodistas pentecostales, los de la Catedral Pentecostal, o de la Catedral Evangélica, perdón, porque son grupos que están dirigidos más bien hacia la clase media. Bueno, yo tengo muchos comentarios que hacer ahí, pero me interesaría aclarar eso. Y finalmente, el tema de las asociaciones voluntarias. O sea, efectivamente el SOC se pregunta por un tipo de organizaciones que no tienen que ver eh, eh, con el tipo de participación en la vida comunitaria que tienen los evangélicos. O sea, los evangélicos tienen organizaciones que van a los hospitales, que van a las cárceles, que educan a los niños, que tienen programas de rehabilitación de alcohólicos, de drogadictos, etcétera, que son trabajo comunitario y que en ese sentido contribuyen al capital social de una manera muy distinta a la cual lo hacen los católicos, que están afiliados al tipo de organizaciones para las cuales se pregunta el SOC. Entonces yo creo que eso habría que hacerlo. Bueno, la evangelización de Ignacio Cáceres, que nos manda a todos de vuelta a la iglesia, yo quería hacerle un par de observaciones. Lo primero, que yo creo que no basta con declarar religión para incrementar la confianza. O sea, hay un tema que lo vi en uno de los últimos gráficos, que es esto de creencias y prácticas. O sea, a ver, si uno compara evangélicos y católicos, los católicos tienden a ser culturalmente católicos, pero realmente no se comprometen con la práctica de su fe. Si nosotros hicimos la encuesta, le preguntamos eso a los evangélicos. Entonces, por ejemplo, los evangélicos escuchan radios evangélicas, ven televisión evangélica, llevan a los hijos al templo, conversan de religión en la casa, etc. O sea, cosas que los católicos no hacen. ¿Ya? Entonces, claro, cuando se ve ahí que el ser activo en la religión, o sea, lo que ponía como asistir, está asociado con, no me acuerdo con qué era, pero tenía una asociación positiva, es probable que si tú haces interactuar creencia con religión, o sea, con práctica, probablemente va a obtener un resultado distinto, porque no es solo la creencia, es cómo uno practica la fe. ¿Ya? Después está una cosa que me llama la atención, porque hay una tesis de Valenzuela y Cousiño, ¿ya? Que para ellos la teología católica debiera asociarse negativamente con la confianza. Y tienen toda una historia ahí de cómo el Dios católico, a diferencia del Dios protestante. Esto va a explicar por qué los niveles de confianza, no solo ahora, sino que históricamente han sido mucho más altos en los países de tradición protestante que en los países de tradición católica. Entonces ellos dicen, el Dios católico es un Dios familiar, comunitario, etcétera, y por lo tanto el católico recela del extraño y por eso no se desarrolla la confianza. O sea, más allá de la reserva, yo quería saber cómo ve Ignacio eso. Y después yo tengo un tema con la disminución del catolicismo en Chile, que está muy asociado a los escándalos de abusos sexuales. O sea, si uno mira la baja, o sea, aparte de este tema del catolicismo cultural,
la baja de la declaración de que la gente es católica tiene que ver con, o sea, está muy asociado con los escándalos sexuales. Y después de eso, la gente que era católica no se afilió a ninguna religión. No crecieron los evangélicos, que era la esperanza que tenían los evangélicos. Y en ese sentido quería preguntarle a Ignacio, porque algunos lo usan en sociología de la religión, si acaso el concepto de espiritualidad no es un concepto que podría hacer sentido en este contexto. O sea, porque, de nuevo, cuando uno dice la gente que declara que no tiene religión y que en Chile es como un quinto de la población y que son generalmente más educados, etcétera, son gente sin ninguna vida espiritual. O sea, ¿qué tiene que ver la espiritualidad con la confianza, más allá de la religión? O sea, la gente que medita, la gente que se compromete en trabajo de voluntariado, etcétera. Eso yo creo que puede tener un impacto en la confianza y que no está adscrito necesariamente a la religión. Porque creo que aquí hay que separar, y en los dos casos que estoy comentando, el tema del efecto neto de la religión de otros efectos que van al lado, y que son diferencias socioeconómicas o educación. Y disculpen que me haya extendido tanto. Gracias, Vicente. Gracias, Vicente, por los comentarios. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera prender su cámara y hacer alguna consulta. ¿No? Bueno, mientras si alguien se motiva, yo tengo también, quería aprovechar de hacer un comentario transversal a las tres presentaciones, que claro, se materializa de manera distinta, porque tienen su carácter cada una de ellas, pero que tiene que ver con la escala del fenómeno, ¿cierto? De los fenómenos que estaban presentando, en el sentido de que el dónde ocurren estas cuestiones no es trivial, y quizá es interesante de incorporar de alguna forma al análisis. Pensaba, por ejemplo, en la presentación de Alejandro, en el sentido de estas membresías múltiples, ¿cierto? Como un factor de cohesión o un factor de establecer vínculos puentes entre, o de atracción, bueno, creo que lo ofrecías así, como de atracción o repulsión entre organizaciones, pero también podría pasar que esas membresías múltiples aparecieran en lugares muy distintos y no necesariamente por la sola membresía múltiple se conecten las dos organizaciones. Estoy pensando un poco en la aproximación de la solidaridad conmutativa de François Hacher, que lo que hace es efectivamente diagnosticar esta pertenencia múltiple como otra forma del tejido social más elástica, menos rígida que la tradicional, pero donde la característica es conmutar, o sea, prender y apagar vínculos. Por lo tanto, la multiplicidad de la membresía no necesariamente conecta. Yo creo que esa es una aproximación interesante que efectivamente da más elasticidad al tejido social, pero no necesariamente aglutina esas múltiples pertenencias. Desde mi sesgo, me hace pensar en la localización de esas participaciones, porque a veces puede ocurrir que sean en lugares muy distintos y por lo tanto, a pesar de que uno actúe de puente, no necesariamente atrae a esas organizaciones como para convertirlas en pares o como para aglutinar. Entonces, ahí yo creo que el espacio o la localización o la práctica de las prácticas tiene algún sentido o puede aportar algo a esa conceptualización que están haciendo, que es súper interesante por lo demás. Y lo otro que tenía como con respecto a la de Alejandro, Roberto y Guillermo, y Vicente, es a propósito de las conexiones por tipo de asociación. Ahí no sé si no lo entendí bien o me da la impresión que puede ser una abstracción un poco grande, ¿no? Porque en el fondo están cruzando, están pareando la columna con la fila y diciendo junta vecino, y es un match. Pero otra vez, si le ponemos escala o espacialidad a eso, puede ser algo nada que ver, ¿cierto? Junta vecino en San Bernardo, junta vecino en Loanechea, o qué sé yo, asociaciones muy diferentes que no necesariamente se conectan por el solo hecho de compartir la categoría. Entonces, a lo mejor no lo entendí bien, pero me pareció como una abstracción esa asociación para construir esa red, pero que de todas maneras genera resultados de interés.
Y respecto de la presentación de Ignacio y la de Pablo, también quizás la dimensión escalar puede ser interesante, sobre todo en el trabajo que está haciendo Ignacio, que, claro, aparece como ese análisis macro, ¿cierto?, a escala nacional y de comparar los países de América Latina en función de estas variables de religión y confianza, pero más que en otros, porque tú lo mencionabas como que el trabajo de Pablo, el trabajo de Alejandro podía como complementar esta aproximación más macro. Yo creo que, no sé en la encuesta que estás ocupando, porque no la conozco en detalle, pero si fuera la del SOC, por ejemplo, sí uno podría hacer otras bajadas más allá de la escala general que podrían aportar variables para controlar o para complementar el análisis de cuáles son las que están influyendo en la confianza, un poco como lo que decía Vicente, pero yo siempre con el sesgo geográfico, ¿cierto? Como de dónde ocurre lo que ocurre y si eso tiene algún peso en la confianza y en la materialización de la misma religiosidad, ¿cierto? De la afiliación a la religión. Yo creo que ahí podría haber una cosa como de espíritu multinivel con otras variables, efectivamente de escalas, ¿cierto? Diferentes escalas que podrían aportar. Estoy pensando en la ALSOC, esta diferenciación que hacíamos entre grandes ciudades, o zona norte, centro, sur, o pueblos pequeños, que como que de repente podrían tener algún rol. Y en el trabajo, Pablo, bueno, también a propósito de la deslocalización, pues, yo creo que es interesante esa idea de fidelidad a la iglesia y no al barrio, que Vicente también la rescataba, la había encontrado en otros estudios, y la pregunta entonces por cómo se va construyendo esa comunidad o esa forma de cohesión paradójica que tú mencionabas entre, por un lado, afiliación a la comunidad deslocalizada y por otro lado, tensiones o autosegregación respecto de los vecinos. También el problema de la escala aparece como importante. Bueno, pero tampoco me quiero alargar mucho, tenemos poco tiempo, así que les quiero dejar el espacio a cada uno a ver si se puede referir a estos dos intervenciones. Muchas gracias a los tres por las presentaciones. Partimos del mismo orden, Pablo, Alejandro, Ignacio. Gracias por los comentarios. Hay varias cosas que en la tesis yo las abordé y que Vicente las mencionaba. Por ejemplo, yo efectivamente hago la caracterización a la diferenciación entre católicos y evangélicos para ver de alguna manera o distinguir estas distintas dimensiones. Efectivamente, los niveles educacionales, los niveles de ingreso, incluso ocupaciones en las cuales se desarrollan, y eso efectivamente da algunas diferencias interesantes entre evangélicos y católicos. Ahora, respecto de la pregunta sobre cómo definía a los pentecostales, lo hice de una forma asumiendo las dificultades que hay para introducir las denominaciones pentecostales, que son múltiples. Entonces fue excluyendo a las denominaciones históricas de evangélicos, de protestantes en el fondo. Entonces excluyendo a luteranos, a episcopales, a bautistas. Entonces de esa forma quedó un segmento de evangélicos más contemporáneos, en el fondo. Y que los agrupé bajo la idea de pentecostales, pero efectivamente reconociendo la diversidad que hay dentro. De hecho, en la medida que se realizaron las entrevistas, por ejemplo, surgieron diferencias entre las propias denominaciones con un rito mucho más conservador o mucho más rígido versus denominaciones con un rito mucho más flexible, y ambas haciéndose llamar a sí mismas pentecostales. Respecto del origen, sí, efectivamente ahí yo creo que por la misión a la hora de mostrar la presentación, efectivamente creo que lo pasé de largo, pero los pentecostales en Chile surgen, hasta donde yo tengo entendido, de un quiebre de la iglesia episcopal a principios del siglo XX. Que fue ahí donde llegaron los misioneros de Estados Unidos, y ahí surge después la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. ¿Qué más? Yo creo que es importante esta idea de complejizar un poco el fenómeno, efectivamente. Por eso, de alguna manera, yo trato de mirar la dimensión espiritual, por un lado,
pero además otras formas de relacionamiento dentro de las iglesias, en el sentido de todas estas actividades que se realizan hacia afuera. Entonces, uno de los elementos que prácticamente todos los entrevistados mencionaron ahí, es que se hacen muchas actividades hacia afuera de beneficencia, en el fondo cárceles, hospitales, colegios. Sin embargo, eso no rompe esta barrera de relacionamiento entre la comunidad, la congregación y los otros espacios fuera de la congregación. O sea, sigue habiendo una barrera que muy probablemente es la barrera espiritual, y algunos entrevistados mencionaban, por ejemplo, que buscan romperla, buscan que la iglesia se integre efectivamente, o los evangélicos se integren efectivamente. Ahora, y lo último respecto de lo que decía Vicente, algo que también está ahí, también lo omití en honor al tiempo, en mi investigación, es esta capacidad de elegir. Y efectivamente, que creo que es un fenómeno que merece más estudio, el tema de cómo las iglesias evangélicas se fragmentan entre sí. La facilidad la flexibilidad del rito permite que ante conflictos al interior de las iglesias o ante concepciones específicas respecto de la liturgia, por ejemplo, se fragmenten y se formen nuevas iglesias, y efectivamente ahí los hermanos elijan dónde moverse y elijan la nueva denominación. Ahora, sobre los comentarios de Felipe, yo creo que efectivamente ahí hay una línea que yo tengo que seguir mirando respecto de la deslocalización. Recuerdo que fue un tema ahí respecto en la tesis sobre dónde se ubica o dónde se localizaba el estudio, y creo que es efectivamente ahí donde tengo que seguir trabajando para identificar efectivamente los barrios. Hasta ahora hay una identificación que yo creo que es súper macro y que tiene que ver con esta zona más periférica de la ciudad, pero creo que hay que hacer miradas más focalizadas. Así que yo creo que ahí esa es como la agenda. Gracias, Pablo. Alejandro. Hola, muchas gracias por la pregunta, Felipe. Voy a partir por la segunda, sobre el tema de si está bien, se puede considerar de manera pertinente que tomar toda la encuesta y que las personas hagan como un match en relación a que pueden haber un junta de barrio, o de todas maneras. De hecho, yo creo que tú lo pensé, por ejemplo, en partidos políticos. Yo creo que esa crítica, o sea, totalmente. Por ejemplo, es muy distinto si, por ejemplo, pueden hacer match en una red personas que pueden estar partido de igualdad, partido y la UI, así como, son concepciones totalmente distintas. Creo que es total, agradezco la pregunta porque creo que pasa mucho, o sea, y aquí siendo totalmente sincero y honesto, pasa mucho, por ejemplo, a las personas que nos dedicamos a redes con el tema de el nivel de sofisticación estadística que llega a esto. Bueno, hay que tener una vigilancia epistemológica bien grande, el contexto de saber si estamos haciendo artefactos estadísticos. Y claro, esto de hecho es una discusión permanente dentro del grupo de trabajo. Nosotros cuando pensamos en esto dijimos, sí, ya claro, aquí hay, y esto es como para las dos técnicas que podemos haber hecho, como tanto para los ERCOMs como para los modelos de modo 2, de que claro, hay patrones generales, pero las cosas pueden estar variando harto, consideraciones de un montón de decisiones teóricas y metodológicas que se toman al respecto. Entonces, mi respuesta a esto, así como a nivel general, o sea, la pretensión todavía relativamente humilde de este trabajo, es tratar de describir patrones comunes. Si bien pueden existir, o sea, patrones generales como para población. Si bien uno puede pensar que a nivel, por ejemplo, de una escala, por ejemplo, puede ser con una junta de vecinos, que haya probabilidad de vínculo en, no sé, en el sur, con el norte, con los distintos contextos, eso es un aspecto que es necesario, por ejemplo, ir como sofisticando tanto el modelo, pero también como la discusión teórica en el sentido de como el nivel de los controles que vamos agregando. En nuestro caso, los controles que agregamos son todavía reducidos. Entonces, ver la posibilidad. Y de aquí, o sea, ver la posibilidad de como ir sofisticando un modelo para también ir ajustando y también ajustando perspectivas. ¿Sí? Tampoco, esto no es como con el SOC uno puede, una red sociocéntrica completa, efectivamente, y esto tampoco en ningún caso desaloja estudios de casos de organizaciones sociales en particulares.
Entonces, de hecho, nuestra idea es ver cómo estos resultados podrían llegar a atender con estudios de casos a nivel particular, así como pensando en distintos tipos de escalas. Y una vez, yo creo que con ese tipo de validación uno podría hacer un poco más sentido de estos datos. Entonces, como respuesta general, quizás esta es una primera aproximación y una primera respuesta, y también con las debidas precauciones que estamos teniendo de mantener siempre una vigilancia epistemológica sobre lo que estamos haciendo. Sobre la primera pregunta, que ahora la voy a tratar, sobre, creo que es súper interesante el tema de solidaridad conmutativa, y claro, y te voy a poner en dos ámbitos, porque tú lo pones en escala territorial, pero también hay una escala de tiempo. ¿Cachai? De hecho, cuando tú haces clic, se asume un tiempo. Un profesor en la Chile me decía así como, no sé, la sociología cuando se ponga como Einstein, así como tenga espacio y tiempo, y pueda teorizar sobre espacio y tiempo, es como que en verdad va a haber una reflexión como potente sobre lo que podemos hacer. Y efectivamente, yo tengo la impresión, o sea, y esto es a partir de pura experiencia anecdótica, de que lo que nosotros estamos encontrando, de que las asociaciones deportivas pueden pueden ser espacios de integración social, eso yo creo que es mucho más probable, insisto, a partir de puro conocimiento anecdótico, puede pasar en regiones. Entonces, una segunda avenida que nosotros pensamos en elaborar este estudio es hacer este mismo procedimiento, pero realizarlo con CACEN, que tiene una lista parecida de asociaciones, y alrededor de 10.000 casos con representación regional. Entonces ahí podríamos tener mucho mayor poder estadístico para poder testear cosas a nivel geográfico y territorial. Y en el segundo lado, me gustó mucho el concepto que nos comentáis de solidaridad comunitativa, porque también nosotros tratamos de hacer esto a nivel longitudinal, pero todavía no hemos desarrollado así de manera más específica hipótesis longitudinales para ver cómo, por ejemplo, las personas, hay distintos mecanismos que tú dices, como la gente puede estar apagando y prendiendo, pero en el que apaga uno puede tener un rezago que afecta de manera distinta a una persona que nunca tuvo un tipo de membresía. Ese tipo puede estar pasando, y además otros fenómenos que hemos estado empezando a investigar, que es como fenómenos como caballo de Troya, de que cuando una persona integra, después en el tiempo 2, o sea, una persona que es heterogénea en una organización entra, y después en el tiempo 2 puede venir con más gente parecida a ella. Entonces hay distintos mecanismos que estamos así como, bueno, de hecho estamos muy contentos porque creemos que con esto podemos abrir una agenda de investigación bien robusta. Eso, muchas gracias. Gracias, Alejandro, clarísimo. Ignacio. Se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias. Muy buenas acotaciones. Vicente, las categorías son demasiado amplias, y esa es una de las debilidades de este tipo de aproximaciones, porque no sé, bueno, los sin afiliación están desde los agnósticos, ateos, hasta quienes simplemente no se identifican con una iglesia en particular. Y de hecho, muchos de los que no están afiliados declaran al mismo tiempo que la religión es muy importante para su vida cotidiana. Entonces, son categorías muy amplias. Lo mismo ocurre con los evangélicos, los católicos, pero claro, una primera aproximación que te permite cubrir un espacio de tiempo mayor. Sobre la participación en particular de los evangélicos, es interesante porque me dio una interacción como a nivel 1, muy en línea con otros artículos, que es que los evangélicos participan significativamente más que otras religiones, pero la eficiencia de los outputs de esa participación suele ser negativa. Y hay un paper bien interesante que sacó Audet este año, que es como los evangélicos desarrollan habilidades cívicas, por ejemplo, en servicios religiosos, más que otras religiones, pero eso no lo llevan después, por ejemplo, a participación política, convencional y no convencional. Entonces, es el tipo de ideas que están dando vuelta. Sobre Vallezuela y Cousiño, claro, eso no es mi argumento principal, pero claro, es como en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey, algo así. Entonces, claro, Latinoamérica tiene como los niveles más bajos de confianza siempre. Entonces, efectivamente el catolicismo puede estar produciendo eso, pero al parecer las iglesias evangélicas, como mencionaba un poco Fediakov a principios de los 90, tenían esta idea como del retiro, ¿no? de que venía el refugio de las masas, esta idea que ahora se ha ido cambiando, pero pareciera ser que aún no genera como términos de confianza altos. Solo corriendo, y con esto termino, Felipe, toda la razón, y de hecho me quiero meter en el tema del SOC con variables territoriales. ¿Ya? Entonces, porque es poco creíble, o tiene al menos varios saltos argumentativos, decir que la pluralidad a nivel país
afecta mi propia confianza, pero se volvería más creíble o uno empezaría a ver el mecanismo si es que la pluralidad, por ejemplo, a nivel comunal o a nivel barrial, esa sí puede estar influyendo de manera más directa. Entonces, tengo pendiente hacer esa baja. Muchas gracias. Bien, gracias Ignacio. Gracias Ignacio, Pablo y Alejandro y Vicente también por los comentarios. Muy interesante la mesa, yo creo que dialogan bastante entre los tres, pueden seguir en contacto y como estamos en el tiempo, les agradecemos también a todos los que están conectados y escucharon las presentaciones y seguimos en la conferencia. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.